Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Fa sostenido menor. Aquí en los bajos utilizaremos Fa sostenido menor. También Do sostenido mayor o séptima también, mejor aún. Si menor. Mi mayor. La mayor. En un breve momento también aparecerá aquí el tono de Sol séptima, que también lo pueden reemplazar aquí con esta posición, el acorde de Do sostenido y el bajo de Sol, que tenemos aquí casi al final de la botonera. Vamos a ver poquito a poquito esto, primero con la introducción, como siempre, mano derecha, vamos a hacer Do sostenido, la nota Fa sostenido 4 veces, Mi, Do sostenido y Mi 2 veces. ¿Sí? Después la respuesta, Sol sostenido, 3 veces Si, La, Fa sostenido, Mi, La, Fa sostenido. Esto se repite 2 veces, ¿sí? Pero vamos a ver acá qué va pasando con el acompañamiento. Vamos a usar el ritmo de cumbia, ¿sí? De esta manera, como lo hemos explicado en videos anteriores, y también tienen un video con ejercicios para practicar este acompañamiento. Bien, empezamos con Fa sostenido menor, La mayor, Mi mayor, Fa sostenido menor. Y repite. Y en la parte siguiente vamos a hacer con la mano derecha Sol sostenido, 3 veces Si, La, Fa sostenido, Mi, La, Do sostenido. Sería eso, y lo que sigue es igual a la respuesta anterior. ¿Ahí está? Sol, 3 veces Si, La, Fa sostenido, Mi, La, Fa sostenido. Entonces esto es bien, acá en los tonos de acompañamiento esto se hace con Mi mayor, La mayor, Mi mayor y Fa sostenido menor. Se repite obviamente esta parte. Aquí la versión original vuelve desde el comienzo hasta este punto que hemos llegado, y ya para continuar vamos a hacer en el bajo ese enganchecito, Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, para tocar luego el acompañamiento en Fa sostenido menor, ¿sí? Pero veamos la parte del canto. La parte del canto aquí en la mano derecha primero va a ser Do sostenido 2 veces, Si, Do sostenido, Mi, Do sostenido, Si 2 veces, Do sostenido, Sol sostenido y Fa sostenido. Y esto se repite. ¿Ahí está? Sería eso. Ahí esa frase, ahí ajustamos el ritmo. Sería eso en realidad lo que habría que tocar, ¿sí? En esa velocidad. Ahora, aquí en el bajo, esto se hace con Fa sostenido menor, La mayor, Mi mayor y Fa sostenido menor.
parte B, podemos llamar del canto, Fa sostenido 2 veces, La, 2 veces Fa sostenido, y la nota Mi. Después haremos Mi 2 veces, Do sostenido, Si y Do sostenido. ¿Sí? Sería eso. Volvemos a empezar con las mismas notas, pero ahora vamos a hacer Fa natural 2 veces, Do sostenido, Fa natural, que en realidad es un Mi sostenido, y la nota Fa sostenido. ¿Sí? Nos quedaría así esta segunda frase. Aquí en los bajos haremos Fa sostenido menor, Mi mayor, La mayor, Mi mayor, Do sostenido séptima y Fa sostenido menor. Nuevamente el enganchecito para volver a repetir la parte del canto desde el inicio, ¿sí? Vamos a ver entonces un pedacito de una cosita muy interesante que ya también cuando querramos podemos utilizarlo para ir al final y terminar el tema, que es el interludio. Vamos a utilizar en este caso Fa sostenido, La, Fa sostenido, Mi y Do sostenido. Se repite. Después acá Do sostenido, Mi, Do sostenido, Si y La. Y se repite. Luego, para cerrar, Si, Do natural, Si, La, Fa sostenido, Mi y Fa sostenido. ¿Sí? Será eso. Cuando querramos terminar, acorde de Fa sostenido menor, La, Do sostenido y Fa sostenido. ¿Sí? El acorde de la tonalidad de la canción. Acá en los bajos vamos a usar Fa sostenido menor, La mayor, Si menor, Sol séptima, que lo pueden buscar acá abajo, y Fa sostenido menor. El enganchecito que hablábamos hoy. Pueden buscar el Sol séptima también acá, como dijimos hoy, ¿sí? Acá en esta posición. Al final, con el acorde de Fa sostenido, toco Fa sostenido en el bajo. Y eso sería toda la canción. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren más contenido, suscríbanse a este canal, denle un like, activen la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo. También pueden visitar el canal ahí en el comentario fijado al comienzo. Y también pueden comunicarse por partituras, clases, videos, para saludarnos a través de los medios de comunicación y ver nuestras historias en las demás redes sociales. Les mando desde aquí un gran abrazo y espero que puedan seguir progresando con este hermoso instrumento. Un fuerte abrazo y buena semana. Hasta luego.